Este día fue un día sumamente emocionante para el Creador. Después de varios días creando el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos puso, por fin llegó el día soñado y esperado. Había soñado en su eternidad con el ser humano. Lo vio cuando todavía no existía. Lo dibujó, lo diseñó, lo anheló, lo esperó ansiosamente. Escribió su propia historia con él. Este día el corazón del Creador palpitaba fuerte, suspiraba mientras tomaba barro de la tierra y le daba forma a su más grande proyecto. Decidió hacerlo a su imagen y plasmó en él su imagen y semejanza. Después de tomarse su tiempo formando cada detalle, por fin su obra estaba terminada. Ahí estaba el hombre con quien había soñado, tal y como lo había visto en la eternidad. Llegó el momento esperado. Llegó el momento esperado. El Creador se puso frente a esa obra que hasta ese momento era un ser sin espíritu y sin vida. Lo miró con emoción profunda y sopló en su nariz aliento de vida. Qué gran momento este cuando el hombre abrió sus ojos y por primera vez vio a su Creador enfrente suyo, contemplándolo con ternura y amor. Perdonen mi atrevimiento, pero estoy seguro que esa primera mirada le sacó una lágrima al Creador. A partir de ahí comenzó la gran aventura, una tierna y dulce aventura de amor. Cada mañana el Creador, como un padre ilusionado, esperó el momento en que el hombre despertaba para dar el paseo cotidiano por el huerto donde cada día caminaron juntos mientras conversaban y construían una maravillosa relación de amistad. Hasta el día de hoy el corazón del Creador es el mismo, un corazón anhelante por nosotros. Cada mañana sigue suspirando junto a nuestra cama, esperando que abramos nuestros ojos. Su mayor placer sigue siendo oírnos, caminar con nosotros, hablarnos, tomarnos de la mano, vivir con nosotros. Yo resumo esto diciendo que adoración es relación. Diga conmigo, adoración es relación. Lamentablemente la iglesia en su mentalidad religiosa redujo la adoración a algo muy pequeño, porque hemos percibido la adoración como un ritual religioso que ofrecemos un domingo en la mañana. Pero saben, muchos seres humanos fueron adoradores que marcaron la historia de esta humanidad y nunca asistieron a un culto. Muchos adoradores vivieron en el escenario de esta tierra y tocaron el corazón de Dios y nunca asistieron a una iglesia, o nunca cantaron una canción o tocaron un instrumento, porque la adoración es más grande que eso. Lo que nosotros hemos llamado adoración es solo una expresión de la actitud verdadera de lo que es la adoración. Jesús le reveló a la mujer samaritana en su conversación
y le dijo: hay un sueño que el Padre tiene y que está a punto de hacérsele realidad. El Padre ha soñado con que el ser humano quebrante esa mentalidad religiosa de estructuras, de pensar que Dios solo puede ser adorado en este monte o en aquel, pero el sueño de Dios está a punto de cumplirse y viene la hora, y el maestro dijo y lo marcó y dijo: la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en todo lugar. Y con esto Jesús estaba profetizando un tiempo de esperanza para el ser humano, un tiempo donde el ser humano podría relacionarse con Dios abiertamente, porque hasta ese momento el grueso del pueblo había estado fuera del tabernáculo, simplemente escuchando y muriendo lentamente. Porque cada vez que yo me acerco a Dios y puedo sentarme a sus pies y abrazarlo, yo le digo: Señor, gracias por permitirme vivir en este momento de la historia. Porque créanme que haber vivido en el momento que vivió el pueblo de Israel, un momento muy sufriente para aquellos que anhelaban estar cerca de Dios y que solo podían estar en las afueras del tabernáculo y escuchar al sacerdote ofreciendo sacrificios y no poder llegar hasta ese lugar, debió ser muy sufriente. Y David rompió todos los paradigmas en su encuentro con Dios, y él entendió que había una puerta que Dios estaba abriendo, y por eso David estableció un sistema permanente de adoración. Esa palabra es muy importante, la palabra permanente. Saben, David estableció un sistema durante 33 años, contrató sacerdotes a tiempo completo, y lo que hizo fue acercar a Dios a los hombres. Y la presencia de Dios estuvo 33 años en medio del pueblo de Israel de manera ininterrumpida. Porque cada vez que Dios decidía tomar su trono para devolverse al cielo, David metía otro equipo en el tabernáculo que empezaba a ministrar, y Dios volvía a sentarse en su trono. Y cuando ese equipo terminaba y Dios estaba listo para devolverse, Dios veía gente entrando, y David nunca permitió que Dios se levantara de su trono. Durante 33 años estuvo en medio de ellos. Por eso usted no puede limitar la adoración a un domingo en la mañana, a un tiempo específico, a un lugar específico, porque el anhelo de Dios tiene que ver con eso. Dios piensa en función de eternidad. Muchos de nosotros, nuestra vida está limitada a una visión muy escasa que nosotros tenemos, porque la mayoría de nosotros pensamos en una visión a 70, 80 años, pero la visión que Dios tiene con los seres humanos es una visión eterna. Déjeme decirle que Dios lo conoce a usted mucho antes de que sus papás decidieran traerlo a este mundo, porque ya Dios había escrito tu historia antes de crearte. Y sinceramente yo admiro muchísimo a Dios, porque Dios es un Dios tan paciente y Él sabe esperar los tiempos que Él mismo ha establecido. Pero Dios vivió una eternidad soñando con usted, hablando de usted, proclamando su nombre cuando usted no existía. Déjeme decirle que el día que Dios decidió levantarse donde nada existía todavía, abrir su boca y comenzar a crear todas las cosas, ese día Dios no improvisó nada, porque ya Dios todo lo había visto y todo lo había diseñado. Es como esa habilidad que tiene un arquitecto de poder ver un lote vacío donde no existe nada y comenzar a visionar lo que quiere construir en ese lugar. Y tiene esa habilidad de en su mente construir un edificio y meterse en los pequeños detalles y verlos y dibujarlos y plasmarlos. Ese es un milagro que ocurre en la vida de los seres humanos. Y este día, cuando Dios comienza a crear todas las cosas,
hay algo que estaba en el corazón de Dios, y yo quiero que usted se meta en esta escena porque es muy importante. Mientras Dios está creando todas las cosas, hay una idea fija en el corazón de Dios, y es usted. Hay un sueño en el corazón de Dios que lleva su nombre. Déjeme decirle, y la Biblia es muy clara en esto, que todo lo que fue creado por causa suya. Fue la ilusión de Dios, fue el sueño de Dios creando un escenario para traerlo a usted a habitar. Por eso es que mi corazón no deja de ser quebrantado cada vez que yo miro la creación de Dios, porque en la creación de Dios yo veo el sueño de Dios con nosotros. Yo quiero pedirle que nunca más usted levante sus ojos al cielo en medio de una de esas noches cuando el cielo está despejado y usted puede mirar las estrellas y esa luna llena que nos sorprende. Usted no puede volver a ver ese panorama igual. Cada vez que usted vea eso, recuerde que el día que Dios abrió su boca y le dijo a la luna que viniera a la existencia, Dios estaba pensando en usted, Dios estaba pensando en su hogar, en su habitación. Ese es el sueño de Dios. Y después de varios días, esto es el escritor del libro de Génesis está en su naturaleza humana tratando de interpretar lo que se le está diciendo. Porque Dios no piensa en función de días, el tiempo de Dios es continuo, es una eternidad continua. Pero en lo que se le está dictando a su espíritu, Él lo interpreta en días, y Él dice que en el día 1 Dios se levantó y abrió su boca y comenzó a crear, y en el día 2 y el día 3 y el 4 y el 5. Y cuando Dios termina de crear todas las cosas, Dios le echa un vistazo y Dios se da cuenta que todo está perfecto, tal y como Él lo vio, como Él lo diseñó en la eternidad, como había sido dibujado, todo está en su lugar. Y Dios dice: llegó el día clave, el día que he esperado en la eternidad, el día de crear el proyecto más importante. Y lamentablemente, y por razones obvias, cuando Dios determinó heredarnos su palabra, hay muchos detalles que no se nos contaron a nosotros, pero que son evidentes. Son evidentes porque quizás en nuestra posición podemos entender el corazón de Dios. Anoche una de las chicas de la iglesia me hacía una pregunta muy interesante. Me preguntaba acerca del día que nació una de mis hijas. Yo tuve la oportunidad de estar en el parto y me decía: pastor, ¿qué sintió el día del nacimiento? Y yo le decía: sentí muchas cosas. Lo primero que sentí fue mucho miedo. Lo segundo que sentí fue mucha emoción, porque había soñado con mi hija durante tantos años, porque la había visto, porque había caminado con ella de la mano, porque la había abrazado, porque la había escuchado diciéndome papá. Y durante 9 meses había estado hablándole a alguien que entre comillas no podía ver, pero créanme que yo la había visto. Y estuve no sé cuántas veces, me pegué a la pancita de mi esposa y le canté canciones y le hablé, y no sé cuántas veces le dije: estoy ansioso por conocerte, porque ya salgas, porque ya aparezcas en el escenario. Y esa tarde fue muy importante para mí. Estuve durante varias horas en la maternidad Carit, caminando de un lado para otro, esperando que me dieran la orden de entrar. Y mi esposa me recordaba anoche que ese día fue un día muy complicado, porque ese mismo día, a la misma hora, se mejoraron cerca de 19 mujeres que estaban ahí simultáneamente. Entonces
el protocolo se cambió y regularmente a los hombres en el momento que el parto ocurre los sacan, pero ese día el doctor me dijo: necesito que se quede y que me ayude, porque todos los asistentes estaban por otros lados. Entonces me tocó vivir el proceso completo. Y yo le decía a esta chica anoche que una de las cosas que a mí más me impresionó fue cuando comencé a ver un pelito negro que comenzó a aparecer, ¿verdad? Eso es milagroso. Y cuando mi hija salió, ella venía con problemas porque había tenido el cordón enredado en su cuello, entonces venía moradita. Y a ella la sacaron, inmediatamente se la llevaron y yo no pude verla. El proceso que vino fue un proceso muy difícil, pero muy bonito, quedarme ahí y hacer todo el proceso de reconstrucción y de coser y todo eso, y alcanzarle al doctor las herramientas que me pedía. Y unas 3 horas después, una enfermera me llamó y me dijo: ya usted puede pasar y ver a su hija. Y para mí fue muy emocionante, porque a mí me dejaron verla por un ventanal y ella estaba en una incubadora. Y en el momento que yo me asomé por esa ventana, mi hija abrió los ojos y se quedó viéndome fijamente. Esto suena increíble, pero saben, ese primer día ella me vio a los ojos y sonrió. Y eso a mí me quebrantó absolutamente. Primero porque yo no esperaba que un recién nacido sonriera, y fue muy impactante para mí. Pero yo entendí una cosa, y mi esposa me dice: es que ese día cuando tú le hablaste a través de esa ventana, ella reconoció la voz que había escuchado durante 9 meses. Y les cuento esto porque nuestra naturaleza humana refleja el corazón de un Dios que puso en nosotros su imagen, su semejanza, su corazón. Y muchas de las cosas que nosotros reflejamos son eso, son el reflejo de Dios. Y este día, en el día 6, Dios está ahí, a punto de vivir esa aventura extraordinaria. Y Dios comienza a tomar de la tierra barro y comienza a formar al ser humano. Y yo no sé, pero cada vez que yo me veo en el espejo, yo digo: qué perfecto que es Dios, qué perfectas que hizo las cosas, cada detalle que puso en nosotros. Y cuando Dios tiene al ser humano listo, yo les aseguro que el corazón de Dios palpitaba ese día frente a lo que estaba a punto de ocurrir, porque el sueño que había estado en su corazón estaba a punto de hacerse una realidad. Y cuando el ser humano está por fin hecho, hasta ese momento es un cuerpo sin vida, sin espíritu. Y Dios sabía que todo lo que faltaba era un detalle, era ponérsele enfrente. Todas las mañanas Dios llegó a ese huerto buscando al hombre para dar su paseo cotidiano, donde conversaron y donde Dios le mostró su corazón. Todos los días ocurrió eso. Ese día cuando Dios llega, el día en que el hombre pecó y Dios comienza a recorrer el huerto buscándolo, fue la historia cotidiana que vivieron ellos todos los días. Un ser humano que esperaba a Dios y un Dios que llegaba buscando a su creación para caminar con él, para vivir una relación de intimidad. Ese es el corazón de Dios. Yo quiero llevarlos un momento al Salmo 139. Quiero pedirles que me acompañen, por favor, los que tienen una Biblia por ahí. Ustedes no tienen idea de lo que yo amo este salmo, porque Dios a través de este salmo me cambió la perspectiva de mi vida. Yo estoy seguro que
que esta palabra que les estoy compartiendo, Dios la va a utilizar esta mañana con varios fines, con varios propósitos. Y una de las cosas que Dios va a hacer en esta mañana es cambiar tu perspectiva de quién eres, del valor que tú tienes delante de Dios. Porque Dios no es un Dios que piensa en masas, Dios piensa en personas individuales, por eso te hizo único. Y quiero decirle que la historia suya, Dios la escribió aparte. Dios no escribió una sola historia para todos los seres humanos, tomó el tiempo para escribir una historia única para ti. Por eso es que todas las cosas, todos tus detalles, tus huellas, hablan de lo único que tú eres. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a compararnos, nosotros cometemos un grave error, porque nosotros somos seres únicos. En esta humanidad podrán haber miles de personas con características muy parecidas a las mías, pero no hay nadie exactamente igual a mí. Podrán haber miles y millones de pastores en esta tierra, pero yo soy único y yo tengo una asignación particular. Entonces, lo más grande que un ser humano puede hacer es descubrirse a sí mismo, honrarse a sí mismo y valorar lo que Dios le ha dado. Y antes de leerles este salmo, les decía que este salmo me cambió la perspectiva, porque yo fui una persona muy acomplejada en mi niñez y en mi adolescencia. Yo fui una persona muy tímida. Yo siempre le digo a mi gente que para mí es un milagro pararme delante de las personas y hablarles, porque yo fui sumamente tímido, sumamente callado. Y fui sumamente acomplejado también. Pero leyendo este salmo yo entendí algunas cosas que me marcaron. Yo me siento muy agradecido con David, porque el corazón de David, de haberse metido a conocer a Dios en la intimidad, en lo secreto, le permitió tener revelaciones tan extraordinarias que han sido una herencia para nosotros los seres humanos, que nos han cambiado nuestra perspectiva de Dios. Y no hay otra forma de conocer a Dios que a través de la intimidad. Y en un momento de intimidad, David está con Dios y David comienza a entender una parte del corazón de Dios que los seres humanos no habían entendido. Y el Salmo 39 es el resultado de esta revelación que tiene David. Yo quiero pedirle que usted lea hoy el Salmo, pero por favor cuando lea el Salmo no piense en David, piense en usted, porque esta es la realidad suya, esta es la historia que diariamente se escribe alrededor de su vida. Dice el Salmo 139: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Esa palabra me gusta muchísimo, la palabra conocido. Tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo quiero recordarte hoy que Dios no es un Dios lejano. Dios está tan cerca de nosotros. Dios es parte de nuestra realidad cotidiana. Yo no puedo entender eso de un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, pero que su actitud sea una actitud de estar cerca de nosotros, los seres humanos. Y cuando el salmista dice: Señor, tú has conocido detalles tan particulares como estos, como el sentarme
y mi levantarme. Dice el verso 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Créanme que lo que usted hace todos los días, Dios lo conoce con detalle. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Me gusta el verso 5: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Hay una versión que, la Nueva Versión Internacional, dice: tú me rodeas con la palma de tu mano. Y exclama el salmista: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. En este momento el salmista está a punto de estallar su corazón. Dice: alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Quiero que le preste atención a estos versos que vienen, porque esto tiene que ver con usted. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Hace unos días visité a mi madre, que hace varios años ya que está enfermita en una cama, y una mujer muy dinámica, y cada vez que llego me parte el corazón verla ahí acostada. Y tiene momentos de lucidez donde ella nos reconoce. Hay otros días que uno llega y no está muy consciente. Les contaba a unos amigos que la semana pasada la visité y era uno de esos días complicados, y entonces me acerqué, le di un abrazo y le dije: mami, te amo. Y me dice: yo también te amo, pero váyase ya. Tiene momentos así muy complicados. Y hace unos meses atrás llegué con una inquietud que Dios me puso, y la abracé y le dije: mami, quiero darte gracias por haberme traído a este mundo. Quiero darte gracias por haber sido un instrumento de Dios para ponerme aquí, porque eso es parte de una historia que Dios escribió. Y lo hice esa mañana como parte de un proceso que he vivido. Y por eso les decía que esta palabra posiblemente tenga varios propósitos, porque hay algunos de ustedes que no han logrado aceptarse. Y el Salmo 39 le cambia a uno esa perspectiva. Yo durante muchos años viví pensando, así hablando lo tico, que yo había sido un golazo. Por varios detalles que yo estudié en el historial de mi familia, yo soy el hijo número 8, el menor de la casa. Salí de una mujer que ya tenía 40 y resto de años,
Y yo siempre hice esta conjetura. Yo dije, una mujer de 40 y resto de años ya no está pensando en tener hijos. Y siempre viví con esa idea de que yo era un accidente y era un descuido que tuvo mi madre cuando ya no quería tener más hijos. Y leyendo el Salmo 139, Dios me dijo: yo quiero que no olvides nunca que yo te planeé y que fue parte de tu historia, de lo que yo escribí, que fueras el hijo número 8. Y te quiero recordar que el día que esos millones de espermatozoides emprendieron una carrera para encontrarse con un óvulo, Dios me dijo: yo estaba ahí echándole porras al que lleva tu nombre. Y Dios me dijo: ese día fue un día emocionante para mí, ese día en que tu mamá concibió y tú fuiste escogido para venir a esta tierra. Y leyendo el Salmo 39, Dios me dijo: antes de que tú existieras y antes de que inclusive tus papás existieran, en la eternidad me senté y escribí una historia que lleva tu nombre. Y esa historia siempre tuvo tu nombre, siempre te llamaste Minor Ceciliano en la eternidad. Y siempre soñé contigo y siempre hablé de ti. Y Dios me dijo: en el cielo tú eres conocido porque muchas veces me senté con mis ángeles y les hablé de ti, les hablé de tu historia, les hablé de todo lo que ibas a hacer. Entonces hay momentos que estoy adorando cuando siento visitación angelical y yo saco pecho y yo digo: todos esos que están ahí me conocen. Y leyendo este salmo, Dios me dijo: tus días fueron escritos. Yo me tomé mi tiempo en la eternidad para escribir todos los días que vas a vivir en esta tierra. Y Dios me dijo: el día de tu nacimiento fue un día muy emocionante para mí, fue un día en el que yo lloré el día que tú naciste, porque fue un día que estuve esperando en la eternidad. La Nueva Versión Internacional dice Dios: tú diseñaste cada uno de nuestros días cuando todavía no existían. Qué maravilloso cómo trabaja Dios. El Dios diseñador, y los diseñadores que están aquí pueden entender mejor de qué estoy hablando, porque a un diseñador le toca comenzar a trabajar de cero, a veces cuando no hay nada. A veces cuando vamos a sacar el proyecto de un disco, a mí me llama muchísimo la atención ver los procesos, porque uno se sienta con un diseñador gráfico y él le hace las preguntas de rigor, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? ¿Cómo se llaman las canciones? ¿De qué hablan las canciones? Y vieran que siempre me hacen una pregunta muy interesante. Me dicen: ¿y usted qué ve? Y con todas esas cosas en mente, el diseñador comienza a activar ese milagro que tienen los seres humanos y comienza a ver con los ojos de su espíritu lo que todavía no se ven con estos ojos. Comienza a ver y comienza a dibujar. Yo disfruto mucho ver lo que pasa muchas veces en nuestros tiempos de adoración, porque es muy raro, pero a veces estamos adorando y veo gente que sale corriendo a escribir y veo otros que salen corriendo a dibujar. Y al final me doy cuenta que Dios les está permitiendo ver algo que hay que dibujar, que hay que escribir, que hablan de lo que viene, del futuro que viene. Yo quiero decirles que Dios funcionó así. Usted no es un accidente. Usted no es un hijo no deseado. Quizás usted es el resultado de papás que no entendieron la asignación que tenían.
pero que usted fue planeado por Dios, usted no puede dudar eso. Que Dios determinó que de varios millones de espermatozoides el suyo fecundara. Es que Dios tenía un plan determinado para usted. Yo levanto mis manos hoy y le doy gracias a Dios porque soy un ser único, como dice el salmista. Soy una obra maravillosa. Soy una obra formidable, extraordinaria, hecha por Dios. Y el salmista exclama de esta manera, y esta frase me ha marcado. Él dice: despierto y aún estás conmigo. Despierto y aún estás conmigo. Yo quiero pedirles que hoy quebrantemos muchos argumentos y muchas ideas religiosas que nos han mantenido lejos de una verdadera relación con Dios. Dios es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Hemos complicado nuestra relación con Dios. Dios es más sencillo. Hace 2 días atrás hablaba con una de mis hijas y me gusta de vez en cuando sentarme con ellas y preguntarles cómo les está yendo, cómo se sienten, cómo está su relación con Dios. Y una de mis hijas me dijo algo que a muchos papás los podría escandalizar, pero a mí me bendijo mucho. Una de mis hijas me dijo: papi, qué mal me caen a mí los cristianos. Yo le dije: ¿por qué? Me dice: es que hay tantos cristianos hipócritas, hay tantos cristianos falsos que tratan de andar aparentando lo que no son, y eso me cae mal. Y yo le dije: qué dicha que te caen mal ese tipo de cristianos. Y me dijo: es que yo veo las cosas desde otro punto de vista. Yo veo a Dios de otra manera. Y me gustó mucho la perspectiva que ella me mostró de Dios. Y yo le dije, te felicito por ver a Dios de esa manera, porque si todos viéramos a Dios de esa manera, nuestra relación con Él sería diferente, sería más simple. Cuando el salmista exclama: despierto y aún estoy contigo, entendió una verdad, y es el corazón que tiene Dios, su anhelo de estar cerca de nosotros, su anhelo de estar cerca de nosotros. Yo quiero decirte que no hay nada que a Dios le interese más que tenerte cerca. No hay nada que a Dios le interese más. Perdónenme, pero en nuestro concepto religioso nosotros pensamos que tenemos que ser activistas y hacer un montón de cosas para que Dios esté feliz con nosotros. Pero no hay nada que a Dios le interese más que tenerte cerca, que tenerte aquí cerca de su corazón. Ese es el anhelo más grande de Dios. Yo te dejo una palabra hoy en tu corazón. Tú eres el proyecto más importante que Dios tiene. No hay un proyecto más importante que tú. Por eso es que cuando usted lee el final de la historia de la humanidad, usted se da cuenta en el libro de Apocalipsis que la historia de la humanidad termina con todos nosotros reunidos alrededor del trono. Así terminará la historia de esta humanidad, pero para nosotros será el principio de una eternidad viviendo con Dios. Ese ha sido el anhelo de Dios, vivir con nosotros, ser nuestro Dios, que seamos su pueblo. Yo termino esta mañana lanzándoles el reto de que empecemos a hacer cambios en la vida nuestra por cumplirle a Dios su sueño, por vivir cerca de Dios, por establecer una relación genuina con Él.
Porque su relación con Dios no puede ser tan pobre de convertirla en una relación de domingo. Yo quiero decirte que el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue viniendo cada día a esperar relacionarse con nosotros. Igual que el Edén, Dios sigue viniendo cada mañana a esperarse que usted abra sus ojos y que usted sea consciente de que Él sigue ahí, sentado al lado de su cama, anhelándolo celosamente. Me gusta lo que entendió el apóstol cuando dice: el espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros os anhela celosamente. Mi esposa me decía el otro día: qué egoísta que es Dios. Y sí, Dios es egoísta, nos quiere solo para Él. O sea, Dios no te comparte. Por eso es que la idolatría se convierte en un enemigo detestable para Dios, porque la idolatría te lleva a compartir tu corazón con otros dioses. Y Dios es un Dios celoso que te creó para Él, para su gloria. Yo le agradezco a Dios todos los días, porque verdades como estas han cambiado mi relación con Él. Yo le contaba a mi esposa y le decía: estas últimas semanas yo me despierto en las madrugadas, 2, 3 de la mañana, y cada vez que me despierto es imposible no experimentar la presencia de Dios ahí al lado de mi cama, a la expectativa de oír una palabra de mi boca. Y me despierto en las madrugadas y comienzo a hablarle. Y yo siempre le digo a mi gente, y puede sonar pandereta, pero yo le digo: cada madrugada que yo me despierto, yo siento que es un codazo de Dios, de un Dios que ya no soporta su anhelo de oírme, de caminar conmigo, y tiene que llegar cada madrugada a codearme para tener unos minutos conmigo. Yo los bendigo en esta mañana y declaro que esta es una mañana que marca cambios en tu corazón, en tu relación con Dios. Todos ustedes saben que Dios te ha perseguido, eternamente Dios te ha perseguido, Dios ha caminado tras de ti. A veces nosotros pensamos que somos buscadores de Dios, pero yo he llegado a la conclusión de que esto funciona al revés. Quien nos busca es Dios. Dios ha diseñado planes. Yo le decía a Dios: Dios, ¿cuántos planes has diseñado para traerme a ti? Y no te rindes. Hay planes que a veces no te han funcionado y no importa, tú sigues insistiendo y me persigues otra vez porque me quieres cerca. Un día esto levanté mis manos y le dije: Dios, lo conseguiste, me conquistaste, me atrajiste, lo que has anhelado lo lograste conmigo. Ya no tengo salida, no tengo a dónde ir, porque simplemente me atrapaste en tu amor, en tu trato conmigo. Estas semanas hay una palabra que ha resonado, una palabra del salmista. Determiné abrazarla como una palabra para mi año, y es la palabra apego. El salmista decía: mi alma está apegada a ti. Es el anhelo de Dios. Adoración es eso, es relación cercana. En esta mañana, ¿qué les parece si quebrantamos la lejanía? No podemos mantenernos lejos de Dios y proclamamos un año de acercarnos a Dios, de abrazarlo, de caminar cerca de Él, de sentir su calor, el palpitar de su corazón. Dios sigue derramando lágrimas de emoción todos los días cuando te ve. Por eso es que a los papás nos encanta, es parte de la imagen de Dios en nosotros, nos encanta meternos al cuarto de nuestros hijos y verlos durmiendo y contemplarlos ahí, es algo que disfrutamos. Yo entro al cuarto de mis hijas cuando están durmiendo y suspiro viéndolas ahí. Es mi tiempo para disfrutarlas y para orar por ellas.
Y cada vez que hago eso recuerdo el corazón de Dios. Un Dios que posiblemente todas las noches te contemple así, con esa admiración y con ese amor que tiene por ti. Yo le digo sí a Dios hoy. Le digo sí. Le doy gracias a Dios por buscarme. Le doy gracias a Dios por ser uno de los adoradores que anduvo buscando y que encontró en mí. Y discúlpenme, pero yo quiero decirle que usted no tiene salida. Quiero decirle que Dios va a seguir insistiendo. Y si usted no lo escucha, va a insistir una y otra vez. Y si usted no responde, va a mandar a otra persona a decírselo otra vez. Y si usted no responde, lo va a acorralar de alguna manera. Dios usa hasta las situaciones difíciles para lograrlo. Si te meten una prueba que no puedes soportar y terminas metido en tu cuarto buscándolo en intimidad, movido por una situación que no pudiste manejar, hasta esas cosas las usa Dios con el fin de atraer. Por eso mandó a su hijo, porque te quería cerca, porque vio una barrera, una pared intermedia que te separaba, y Dios dijo: quiero quitar esa pared y quiero tener a mis hijos cerca, y decidió entregar a su hijo para tenerte cerca de tu corazón. Póngase de pie, por favor. Haga pactos firmes en esta mañana con Dios. Qué fácil que es manifestar nuestra expresión de adoración cuando nuestra vida es eso, es una relación continua con Dios. Yo quiero decirte que Dios no te va a honrar por la cantidad de hazañas que hayas hecho. Dios no te va a honrar por la cantidad de milagros que ocurran a través de vos. Dios te va a honrar por una cosa, por lo que ha honrado a todos sus hombres. Te va a honrar por tu amistad con Él. No le interesó nunca hablar de las hazañas de David, pero siempre habló de una cosa, habló del corazón de David. Y siempre dijo: me gusta el corazón de David. Si algo le interesa a Dios es escribir una historia contigo. Es tiempo de que empecemos a caminar con Dios. Hay una sola cosa que a mí me gustaría que escriban en mi tumba el día que yo sea sepultado. Y es la frase: aquí está un hombre que caminó con Dios. El otro día leyendo el libro de Génesis, me marcó muchísimo, porque se dice de Enoc solamente una cosa: dice, Enoc caminó con Dios y murió. Y para muchos esto podría ser una historia que no trasciende, porque no se habla de sus hazañas. Pero ¿saben por qué Dios decidió incluirlo en la historia? Porque para Dios es importante los hombres que caminan con Él, las mujeres que caminan con Él. Hoy yo bendigo a este pueblo, bendigo el corazón
de los hijos que están aquí, de los adoradores, de los que Dios ha perseguido insistentemente y perseverantemente. Yo te bendigo en esta mañana y establezco esta una mañana donde el escenario fue establecido para provocar en tu corazón cambios en tu relación con Dios. Que hoy se ha quebrantado todo aquello que te ha estorbado, desde tus complejos, desde tus dudas, tu falta de fe, desde tu inseguridad, aquello que te hace sentir indigno. Que hoy se ha quebrantado todo lo que te impide acercarte a Dios. Profetizo que este es un día en el que Dios está recuperando a sus hijos, a sus hijas que han caminado en la lejanía, que han visto a un Dios lejano, a un Dios imposible de alcanzar. Que este sea un día que te marque, que nunca más vuelvas a abrir tus ojos en las mañanas con la misma perspectiva que hasta hoy. Que nunca más vuelvas a salir corriendo de tu casa ante la revelación de un Dios que te espera todos los días para salir a dar el paseo de rigor, para conversar contigo y para revelarte tu corazón. Bendigo tu año como un buen año, como un año de que tu corazón esté apegado a Dios, que tu corazón esté apegado a Dios. Un año de apego, de caminar con Él, de amarlo, de darlo todo por Él. Un año de oír sus palabras y de atenderlas. Un año de afinar nuestro oído para escuchar el corazón de Dios. Y en esta mañana vengo hablándole a tu corazón y declaro sanidad sobre los corazones que han estado dañados. Hoy declaro que recuperas el valor, que recuperas tu estima de ti mismo. Hoy te recuerdo que tú eres un plan, que eres un proyecto de Dios, que eres una historia que Dios escribió y que eres el tesoro más invaluable que Dios tiene. Te bendigo y te abrazo en esta mañana. Te abrazo. Te abrazo como una persona sumamente importante para Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, porque estoy seguro que esta mañana estás sanando corazones de personas que se han sentido insignificantes, que se han sentido un accidente, pero que esta mañana, a través de la revelación de tu palabra, están entendiendo que son un plan perfecto tuyo, Señor. Levante sus manos y dígale a Dios: Dios, voy a vivir el resto de mis días para cumplir la historia que tú escribiste acerca de mí. Voy a vivir los días que fueron diseñados para mí. Te abrazo, papá, te abrazo y determino caminar contigo. Es mi pacto, caminar contigo, Señor. Yo creo que hay papás aquí que necesitan abrazar a sus hijos una vez más y recordarles a sus hijos el valor que tienen. Papás, siéntanse honrados de que Dios los escogiera como el instrumento para traer un proyecto y para traer un sueño suyo a este mundo. Si usted tiene cerca a sus hijos, abrácelos. No importa cuántas veces les ha dicho que los ama, dígaselo una vez más.
Soñador, Padre soñador, me planeaste en la eternidad, en la eternidad. Soñador, Padre soñador, me llevaste en tu corazón, en tu corazón. Dígale: soñador, soñador, Padre soñador, Padre soñador, me planeaste en la eternidad, en la eternidad. Soñador, mi Padre soñador, me llevaste en tu corazón, me llevaste en tu corazón, en tu corazón. Ahora dígale: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba. Soñador, Padre soñador, me planeaste en la eternidad, en la eternidad. Soñador, mi Padre soñador, me llevaste en tu corazón, en tu corazón. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre.